Que el Señor Jesucristo me le bendiga de manera sobrenatural. Esta es nuestra enseñanza número 12 de nuestra doctrina. Y en esta enseñanza el tema es el bautismo en agua. En este tema, el bautismo en agua, tenemos como texto base San Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. ¿Qué necesitamos para esta enseñanza? Colores, una caja de colores o marcadores, un bolígrafo en color negro y por supuesto la Santa Biblia. Lo primero que hacemos en esta enseñanza es colocar en nuestro índice de temas, colocar el tema que vamos a desarrollar. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema el bautismo en agua. El bautismo en agua. Y el texto base con el que vamos a iniciar en esta enseñanza es San Marcos capítulo 16, San Marcos capítulo 16, versículo 15 y verso 16. Marcos 16, versículo 15 y 16. ¿Qué hacemos una vez hemos colocado el texto y el tema en nuestro índice? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a subrayar, lo vamos a marcar en el color que hemos escogido para esta clase. Y el color de esta clase es amarillo fosforescente. Amarillo, pero color fosforescente. Vamos a marcar un color bien común, el amarillo fosforescente. Un color bien común. Se usa para marcar textos en la escuela, para marcar títulos. Es un color bastante común, fácil de encontrar. Miren, tema el bautismo. Ya lo tenemos. Tema el bautismo y el texto bíblico, San Marcos capítulo 16, versículos 15 y verso 16. Vamos a buscar el texto bíblico. San Marcos capítulo 16, vamos a buscarlo. Vamos a ver. Mateo, Marcos, San Marcos capítulo 16, versículos 15 y verso 16. Una vez lo hemos encontrado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a marcar con el color que hemos establecido para este tema. Y el color es el amarillo fosforescente. Miren, San Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Una vez lo hemos marcado, lo vamos a leer. Dice la palabra: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. ¿Qué es lo primero que vemos nosotros en el tema? Vemos que el bautismo es un mandato de Dios, es un mandato establecido por nuestro Señor Jesucristo. Él a sus discípulos les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y aquellos que acepten el evangelio, también bautícenlos, deben bautizarlos, dice, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Notemos la importancia del bautismo. El bautismo es un mandato de nuestro Señor Jesucristo y uno de los sacramentos de la iglesia. Un sacramento
Es un atributo que ha dado Jesús que se celebre en la iglesia. El bautismo es uno de los sacramentos o de las órdenes que Jesús nos dejó que se practique dentro de la iglesia. Ya vemos que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué texto bíblico sigue después de este? Mateo capítulo 28, versículo 19. Este lo ponemos en el texto a la par de que marcamos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Ahí lo ponemos. Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué nos indica esto? Que es el texto que sigue después del que ya leímos. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a ver. Lo buscamos. Mateo 28, versículo 19. Aquí lo tenemos. Una vez lo hemos encontrado, lo que sigue es marcarlo con el color que hemos establecido para esta clase, y el color es el color amarillo fosforescente. Mateo 28, versículo 19. Vemos que este texto bíblico también es usado por otro tema, de tal manera que el texto bíblico es usado para dos temas. Mire, ya está marcado para un tema en color gris, y también lo marcamos para este tema que es el bautismo en agua. Mire, este texto bíblico lleva doble enseñanza. Ambos textos bíblicos se marcan. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos. Está hablando Jesús. Id y haced discípulos a las naciones. Dice bautizándolos. ¿Cómo dijo Jesús que se debe bautizar? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note usted la enseñanza. Es un mandato de Jesús. Es uno de los atributos de la iglesia del Señor. El bautismo. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo es que hacemos discípulos? ¿De qué manera la iglesia del Señor va haciendo discípulos en todo el mundo? Es cuando los hemos bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesús. Es hacer discípulos para Cristo. Es hacer discípulos que testifiquen de la grandeza de nuestro Dios. Por eso Jesús lo dejó como un mandato para la iglesia del Señor. Lo marcamos y lo vamos a marcar poniéndole una flechita y colocando el texto bíblico que sigue, el cual es Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Quiero que notemos algo. Mire, notemos lo siguiente. El texto que sigue es Romanos capítulo 6, versículo 4. Como compartimos dos colores, o sea, dos temas con el mismo texto, yo le pongo una flechita que este color amarillo fosforescente corresponde a Romanos capítulo 6, versículo 4, y de ser posible le pongo el color también al texto bíblico para no confundirme en el tema. Notemos, Romanos capítulo 6, versículo 4 es el que sigue de Mateo capítulo 28, versículo 19,
en la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Bien. Romanos capítulo 6, versículo 4. Una vez lo hemos encontrado, vamos a colorearlo con el color que hemos establecido para este tema, el cual es el amarillo fosforescente. Romanos capítulo 6, versículo 4. Lo marcamos. Y una vez lo hemos marcado, lo vamos a leer. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué? Ahora vamos a ver para qué es el bautismo. ¿Por qué es necesario bautizarse? Dice, ¿qué significa el ser bautizado? Note usted, dice Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, hablando de Jesucristo, para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Notemos esto, es muy importante. ¿Qué significa el bautismo? Cuando la persona es sumergida en el agua, simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando la persona sale del agua, simboliza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Cómo? Por el bautismo. Es sumergido, por eso el bautismo debe de ser por inmersión en agua. ¿Por qué? Porque simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también simboliza la resurrección, una nueva criatura y un testimonio público que aquella persona ha decidido renunciar al mundo para vivir para Cristo. Note usted. Entonces, el bautismo simboliza la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El texto bíblico que sigue es Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22, versículo 13 al verso 16. Hechos capítulo 22, versículo 13 al verso 16. Hechos 22, versos 13 al verso 16. Miren, una vez lo tenemos nosotros marcado y ya tenemos el texto bíblico, vamos a buscar la cita bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 13 al verso 16. Vamos a ver la palabra. Hechos capítulo 22. Vamos a ver. Hechos capítulo 22, versículos 13 al versículo 16. Bien, una vez lo tenemos en nuestra Biblia, lo que sigue es marcar el texto bíblico. Lo marcamos con el color que hemos establecido, que es amarillo fosforescente. Versículo 13 al versículo 16. Vamos a ver. Lo marcamos. Y una vez lo hemos marcado, lo vamos a leer. ¿Qué dice la palabra? Vino a mí
acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, dice el apóstol Pablo. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y termina el 16 diciendo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Note usted, ¿para qué es el bautismo? El apóstol Pablo tenía una comisión. El apóstol Pablo tenía un llamado. El apóstol Pablo tenía un servicio que hacer a Dios. Pero le era necesario bautizarse para poder realizar el servicio y el llamado que Dios le había hecho cuando se le apareció en el camino. ¿Qué dice? Le dice el apóstol: serás testigo, dice, a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Para qué también? Para conocer su voluntad y para ver y oír la voz de su boca. El bautismo es muy importante. Para poder servir al Señor es necesario muchas veces estar bautizado. ¿Qué puede detener mi bautismo? El pecado. Por eso el apóstol Pablo, para bautizarse, fue convertido, se le apareció el Señor y luego recibió el milagro de parte de Dios. Para recibir la comisión y lo que Dios tenía preparado para él, le era necesario bautizarse. Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Mis amados, después de la capacitación, después de la enseñanza, después de estar claro del conocimiento, después de haber dicho no al mundo, al pecado, es necesario bautizarse. La pregunta que le pueden hacer a usted en esta clase: pero ¿se puede bautizar? ¿Puedo volverme a bautizar si me bauticé cuando era un niño? Claro. ¿Por qué? Porque cuando somos un niño no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. A usted no le preguntaron: ¿te quiere bautizar? No. ¿Por qué? Porque eligieron bautizarlo a usted. No, usted escogió el bautismo. Por eso Jesús no se bautizó siendo niño. Por eso la iglesia primitiva no refleja que haya un bautismo de niños. ¿Por qué? Porque es necesario estar consciente para bautizarse. Porque después del bautismo viene el llamado y el servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez lo hemos marcado y hemos explicado el texto bíblico. Vamos al siguiente texto. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Lo ponemos a la par. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Lo marcamos para hacer referencia que es el texto que sigue. Gálatas 3, versículo 27. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas está después de Filipenses, Colosenses, y después de Colosenses sigue Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Me pasa.
Gálatas capítulo 3. Sí. Antes de Filipenses y después de Corintios. Inmediatamente después de Corintios tenemos Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Vamos a leerlo. Una vez lo hemos identificado, ya lo hemos encontrado en la Biblia, lo vamos a marcar con el marcador, con el color que hemos escogido para este tema. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Es un texto bien pequeñito. Note usted, dice la palabra. Vamos a leerlo. Una vez lo marcamos, lo leemos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Note usted, como el bautismo es el simbolismo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, que el bautismo es para revestirse de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es revestirse? Es volverse a vestir con una nueva vestimenta. En el caso del bautismo, es quitarse la vestimenta del viejo hombre, es quitarse la vestimenta del mundo y ponerse la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el bautismo. Muy importante el bautismo para la iglesia. Uno de los sacramentos establecidos por Dios para la iglesia. Es necesario que todos se bauticen. Alguien se preguntará: pastor, ¿y el bautismo salva? Pues déjeme decirle algo. El bautismo no salva, pero la desobediencia lleva al infierno. Si usted, pudiéndose bautizar, no se quiere bautizar, eso se llama desobediencia. Hay que tenerle mucho cuidado y cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer. Nos ha mandado a hacer. Esta, mis amados, es el último texto bíblico de la enseñanza, de la 12ª enseñanza, el bautismo en agua. Amado hermano, discipulador, líder, deseo que todo te salga bien. Te felicito por haber tomado estas primeras 2 lecciones de nuestra doctrina básica y espero en Dios que usted pueda cumplir con cada una de estas enseñanzas. Es mi deseo que tú vayas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Quiero decirte en esta hora, si tienes una duda, pregúntale a tu líder. Tu líder tiene el paquete completo de enseñanza para ayudarte en cualquier duda que tengas. Que el Señor Jesucristo te bendiga y que Dios te guarde. Dios te bendiga.